comuniqué al maestro Binder, Ujú. pero hasta el día de ayer me mandaron el nuevo CIF, estuve ingresando, tratando de ingresar el día de ahora y no he podido, me sale error, o sea, no Ok, puedo ni ingresar a la plataforma. sí. Entonces, Ajá. sí, ese es el detalle ahorita. Perfecto. Entonces, por eso no se preocupen que nosotros extendemos el tiempo en relación. Jessica, en su caso. Hola, buenas tardes. Igual el Hola, mismo buenas tardes. caso que no han Ok, enviado el CIF. Ajá, pero ok. igual ya están notificados y todo eso. Sí, ya me comentaron que están precisamente trabajando en eso, así que no se preocupen, no hay ningún problema. Vamos a extender hasta el próximo sábado la entrega tanto de la tarea individual como de la tarea grupal. ¿Quién me dijo que tenía una duda, perdón, en relación, eh, creo que a una de las dos tareas, pero perdí. ¿Quién me había comentado antes de que empecemos? ¿Quién me había dicho? Tengo una duda, me dijeron la grabación. También voy a preguntar por la grabación para que ya esté disponible también en la plataforma. No, bueno, si no, igual cuando vayan surgiendo. Ahorita les voy a compartir pantalla. Para los que tienen problemas del ingreso, esperemos que ya esta semana este, quede completa justo esa parte. Ok. Me avisan cuando ya puedan ver pantalla, por favor. Ya se puede. Ya Ya se podemos puede ver. ver. Ok, perfecto. Quiero que me levanten la manita y me comenten quiénes de ustedes habían escuchado sobre el ciclo PHVA. Escucho mucho que también en ocasiones le suelen llamar ciclo PEVA porque la H es muda, pero se refieren exactamente a lo mismo. Jorge, ¿qué sabe usted del ciclo PHVA? Cuénteme. Sí, es González, una Jorge González. herramienta, es Ujú. una herramienta a través de la cual nosotros podemos hacer una planificación de un proyecto. Bueno, no sería una planificación, sino sería como la, bueno, sí, vea, como programar un proyecto a través de esos diferentes pasos. La idea de los pasos es que no solamente lo planifiquemos y lo llevemos a cabo, sino que además de eso tengamos un periodo de monitoreo o verificación, como ahí dice, y de corrección del mismo para luego volver a planificar y continuar. El objetivo es de que haya una mejora continua del mismo proyecto y que no se estanque en una sola idea y que quede hasta ahí. Perfecto, gracias. Efectivamente, de hecho, el ciclo PHVA, que fue, y si nos vamos a la parte teórica, propuesto por Walter Shewhart, aunque fue popularizado por Edward Deming, que es actualmente conocido como uno de los gurús de la calidad o de los padres de la calidad, habla precisamente sobre cómo existe un ciclo de mejora continua en el que se puede aplicar o adecuar a diferentes razones, a diferentes circunstancias, a diferentes situaciones para garantizar precisamente la mejora continua. Y se basa precisamente en esas etapas que hay que saber identificar y ejecutar para el desarrollo de proyectos, incluso para cuestiones un tanto, un alcance más cercano, para ir al supermercado, para la adquisición de insumos, este, para un sinfín de cuestiones, para, si estamos preparando la cena navideña del lugar de trabajo, también podemos aplicar el ciclo PHVA. Y en principio fue ideado más que nada en el tema de industrias, se popularizó mucho a partir de los años 70 en adelante con un auge de el tema de calidad y básicamente hoy por hoy es en torno a lo que giran las normativas ISO, una de las normativas ISO más importantes, conocidas y de aplicación tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, que son la ISO 9001, que precisamente basa su estructura, su desarrollo en el planear, el hacer, el verificar y el actuar, perdón.
Y la idea, en principio, de aplicarlo iba enfocado directamente al tema de reducir costos, al tema de optimizar la productividad de las organizaciones y obviamente garantizar una cuota de mercado o incrementar, en este caso, la rentabilidad de ciertas organizaciones. Pero poco a poco, al irlo implementando en organizaciones en específico, se fueron dando cuenta que dice, buenas tardes, en la plataforma ya subí la tarea, pero tengo el problema que me han puesto mal mi nombre, me han repetido el primer apellido. No hay ningún problema, me imagino que en el tiempo lo van a cambiar, Rodrigo Rivera, estoy viendo su mensaje en el chat. Em, y al empezar a utilizar el ciclo PHVA en otros ámbitos, se vio que el mismo podía adecuarse específicamente en otras situaciones, en otros trabajos y demás, y por eso es que hoy por hoy es el círculo central de la normativa 9001. Ahorita les traigo un símil de cómo el planificar, hacer, verificar y actuar precisamente se implementan en esta parte, en la ISO 9001 y que se puede extrapolar a otras situaciones. Por ejemplo, la parte de la planificación casi siempre va a ir enfocada al tema de establecer cuáles son mis objetivos. Esta es parte importante de la planificación y también de cuáles son los procesos necesarios para alcanzar esos resultados que están esperados dentro de una organización, dentro de un establecimiento de salud, dentro de una unidad de salud, dentro de un hospital. Y en esta primera etapa también se hacen recomendaciones en cuanto a cuáles van a ser mis parámetros de medición para demostrar más adelante el cumplimiento de esos objetivos. Parte de planificación, establecemos objetivos y parámetros de medición. En el hacer, generalmente, y como su nombre lo dice, es implementar todas estas acciones, implementar todos estos cambios, implementar todas estas mejoras con el objetivo en ocasiones de corregir, en ocasiones de implementar por primera vez, y se desarrolla en esta parte del hacer una prueba piloto o un primer testeo de lo que se viene planificado para poder alcanzar ciertos objetivos con sus parámetros de medición. En el verificar siempre se va a corroborar si lo que se planificó y se puso en marcha en nuestra prueba piloto o en nuestro primer testeo está alcanzando o no está alcanzando los objetivos esperados. Y si no está alcanzando los objetivos esperados o los está alcanzando pero creemos que puede ser mejorable, como todo, nos vamos a la fase de el actuar, en donde aquí ya se hacen modificaciones con base en lo que se estableció en las tres primeras fases del planificar, del hacer y del verificar para adecuar y en algunos casos corregir un poco o corregir en su totalidad los alcances de los momentos o de las situaciones. Este diagrama que ven ahorita en pantalla es el mismo que se encuentra en la ISO 9001. La ISO 9001, que obviamente en su versión vigente, que es la del 2015, que aunque pareciera muy antigua, porque ya casi que va a cumplir 10 años, en tema de pandemia, demostró que para la organización ISO seguía siendo o seguía estableciendo requisitos que eran bastante exigentes y por eso consideró, a partir del análisis que se desarrolló en tema de pandemia, que no era el momento de realizar una actualización. Por eso es que la 9001, la de sistemas de gestión de calidad, la versión más reciente es la del 2015, aunque generalmente la Organización Internacional de Estandarización siempre hacía cambios aproximadamente cada 7 años, cada 6, 7 años. En algunos hacía cambios de forma, en algunos hacía cambios de fondo, de profundidad. Pero en el tema de pandemia, que era más o menos el tiempo en el que tocaba hacer una actualización, dijeron, no, la normativa sigue siendo bastante exigente, entonces todavía no existe una actualización. Y este que ven en pantalla es el diagrama de los numerales que comprenden la ISO 9001-2015 y cómo están relacionados con esta fase del ciclo Deming, que fue quien popularizó el ciclo PHVA o ciclo PEVA, que es el planear, hacer, verificar y actuar. Y precisamente especifica que antes de la puesta en marcha del ciclo de mejora continua,
siempre se debe tener en consideración el tema del contexto. Y es aquí cuando se analiza mucho la situación actual que está viviendo una organización, el establecimiento de salud, porque sin duda van a haber factores, tanto políticos, económicos, sociales, tecnológicos, que pueden ejercer influencia en que una organización alcance o no sus objetivos definidos. También es importante tener a la entrada bien identificados cuáles son los requisitos del cliente y obviamente quiénes son nuestros clientes, considerar tanto la parte interna como la parte externa y cuáles son sus necesidades y sus expectativas. Y también es importante el tema de identificar quiénes son mis partes interesadas, que las partes interesadas, según lo define para los sistemas de gestión de calidad, siempre van a ser todas aquellas personas que puedan afectar o verse afectadas por las decisiones que se toman en cuanto a la implementación de un sistema de gestión de calidad. Es decir, en un establecimiento de salud, las partes interesadas no son únicamente los usuarios, ni son únicamente el personal del establecimiento, sino que también obviamente está la comunidad en la que está ubicado el establecimiento. Em, También estará relacionado Ministerio de Salud o Seguro Social, dependiendo de la dependencia a la que corresponda, y su estructura. En algunos casos también puede identificarse como partes interesadas, por ejemplo, Ministerio de Hacienda, por el tema de presupuestos, por el tema de asignación de fondos y el establecimiento de plazas, y así se define porque todas estas variantes son partes interesadas que afectan o pueden verse afectadas por la implementación del sistema de gestión de calidad de la organización en la que se está analizando. Y el numeral 6 y el numeral 7 y 8 abarcan justamente esta parte del planificar, obviamente el numeral 6 que se denomina planificación y el 7-8 que es compartida con la parte del hacer porque es apoyo y operación. Aquí empieza a analizar cuáles son los requisitos que deben de cumplirse para poder alcanzar los objetivos de aquellos procesos que son más operativos. Y la parte del hacer comparte además de la puesta en marcha, la evaluación del desempeño. Una evaluación del desempeño es, ok, a veces solemos utilizar el tema de la auditoría interna o el tema de la auditoría interna de sistemas de gestión de calidad o auditorías específicas en ciertas normativas para analizar el desempeño de los procesos y procedimientos de un establecimiento de salud. Y esta parte se comparte mucho en la parte del verificar, cuando ya se implementan acciones que en algunas ocasiones pueden ser correctivas porque no estamos alcanzando nuestros objetivos, pueden ser también acciones o proyectos de mejora, que es una de las palabras que escucho mucho en el ámbito de salud que se utilizan, en donde sí estoy alcanzando mis objetivos, mis metas planteadas, pero he identificado una tendencia a la baja o he identificado que no estoy alcanzando todo el porcentaje que quiero. Entonces, puedo implementar mejoras para poder subir el cumplimiento de indicadores en específico. Y la parte del actuar, en donde nuevamente se analiza si lo que se ha definido, lo que se ha establecido es suficiente o no para alcanzar mis objetivos y si no vuelvo a replantearme y vuelvo a definir mis reglas del juego para poderlas mejorar. Y a la salida, siempre se analiza la satisfacción del cliente, que para conocer la satisfacción del cliente no únicamente se enfoca en un análisis de quejas o de dudas, sino que también en el tema de encuestas de satisfacción, en el tema de encuestas de clima organizacional también, que son parte importante de el análisis de una organización en específico, los resultados en sí del sistema de gestión de calidad de todos sus objetivos y los productos o los servicios que se proveen dentro de esa organización. Entonces, el ciclo PHVA de Deming, sin duda, es la base central del desarrollo de estas normativas ISO y puede aplicarse tanto para desarrollar proyectos, en nuestra vida cotidiana también, la parte del planificar, hacer, verificar y actuar, también obviamente en el tema de implementar sistemas de gestión de calidad y otros sistemas de gestión como el tema de seguridad de salud ocupacional, por ejemplo, medio ambiente, entre otros. Y siempre siguiendo, perdón,
esta misma estructura del ciclo Deming de el planear, hacer, verificar y actuar. Es un ciclo sin fin, porque yo cuando llegué al actuar, siempre van a haber cosas que son mejorables, en todo. Em, esta presentación que le estoy haciendo ahorita, la atención que se da en los establecimientos de salud, siempre todo es mejorable, pero para eso necesitamos definir nuestro punto de partida con sus objetivos, hacer una evaluación de si estoy alcanzando o no estoy alcanzando según lo que planifiqué, hacer las adecuaciones necesarias y volver a tomar decisiones con base a esto. Y también otro de los grandes aspectos que se considera dentro de los sistemas de gestión es la parte del riesgo, que de hecho es una de los cambios de fondo que tuvo la actualización del año 2015 en contraposición con la anterior que era del 2008, si no me equivoco, sí, del 2008. Porque en el tema de riesgo, que básicamente habla sobre el efecto de la incertidumbre, a veces creemos que el tema del riesgo es únicamente algo negativo y en algunas ocasiones también puede ser algo positivo. Lo que queremos es que al identificar cuáles son los riesgos a los que como establecimiento de salud, a los que como organización estamos expuestos, se puedan potenciar aquellos que beneficiarán obviamente a la organización y cómo prevenir que se materialice ese efecto de la incertidumbre, que es la definición de riesgo según la 9000, para que no afecte el desempeño de una organización en específico y por tanto no afecte el alcanzar objetivos específicos que están definidos. Y para eso existirá un proceso para la gestión del riesgo, que en este caso se desarrolla más a profundidad en otra normativa que es la ISO 31000, en donde habla y nuevamente, así como el ciclo PHVA lo podemos utilizar en diferentes cuestiones, también el proceso de gestión del riesgo se puede replicar en diferentes aspectos en el tema en el que se quiere evitar que se materialice el efecto de la incertidumbre. Ya más adelante les voy a mostrar unos ejemplos para que podamos aterrizar un poco el contexto. Pero siempre le dice que cuando ustedes van a identificar riesgos y cuando van a hacer una gestión del riesgo, deben en principio considerar una parte de comunicación y consulta, porque obviamente los que están involucrados en el día a día son los que van a identificar correctamente cuáles son aquellos aspectos a los que realmente se ven expuestos, cuáles son los eventos recurrentes y demás. Y por eso es que esta parte de comunicación y consulta es la base principal de la gestión del riesgo. Luego, el tema de definir cuál es el alcance, el contexto y los criterios relacionados al riesgo, porque, por ejemplo, yo puedo analizar riesgos en el tema de un proyecto financiero que quiero implementar o de mejoras que quiero hacer en un establecimiento de salud. Puedo hacer también un análisis de riesgos en el tema de seguridad y salud ocupacional, por ejemplo. Puedo hacer un análisis de riesgo por enfermedades endémicas. Puedo hacer un análisis de riesgo porque ya hubo un cambio de clima, ya no estamos en el tema de lluvia, sino que ya ahora han descendido las temperaturas y entonces eso, ok, también es un análisis de riesgo que debe realizarse. Y van a ser definidos entonces el alcance, el contexto y los criterios. Y ahora viene esta parte de la evaluación del riesgo, en donde acá se utilizan dos variables importantes que vamos a ver en la siguiente lámina, que son la probabilidad y la consecuencia. Cuando ya se hace esta evaluación del riesgo, y que esta es una herramienta también que se utiliza mucho para priorizar, se hace un tratamiento del riesgo. De nada sirve que identifique riesgos, de nada sirve que lo valore, que identifique, esto me genera mayor riesgo, estos me van a caer en rojo, estos en amarillo, estos en anaranjado, estos quedan en verde porque son los que menos, si no existe un tratamiento del riesgo. Y ese tratamiento del riesgo es, voy a definir una actividad a corto, mediano o largo plazo. ¿Cuánto es corto, cuánto es mediano y cuánto es largo plazo? Cada organización lo debe definir. Y obviamente hacer un seguimiento y una revisión de este tratamiento del riesgo que se haya realizado y culminar con un registro o un informe que debe ser comunicado
a alta dirección, a los directivos de un establecimiento en específico. Y básicamente este es un proceso para la gestión del riesgo. La matriz de riesgo, que esta que ustedes ven en pantalla, es una de las más sencillas porque es una matriz de 3x3, pero todas tienen exactamente el mismo uso. Yo le pongo esta porque es, digamos, una de las más sencillas y para quienes están iniciando en el tema de riesgo, siempre es mejor iniciar con lo menos complejo para luego ir aumentando el nivel de complejidad. En el tema este de riesgo, siempre va a ser importante definir estas dos variables que les comentaba para poderlo valorar. La probabilidad, que obviamente va a estar relacionado con la posibilidad de que un evento suceda, porque recordemos que a eso se refiere el tema de riesgo, y que en este caso, en el que están viendo en su pantalla, yo lo he definido como tres, como improbable, posible o probable. Aquí lo más importante es definir qué es improbable, qué es posible y qué es probable. Por ejemplo, podría ser improbable que existe menos del 30% de probabilidad de que ocurra. Posible, hay una probabilidad entre el 30 y el 60% de que pueda ocurrir, y probable, hay una probabilidad arriba del 60%. O pueden decir, es improbable, nunca hemos tenido o no tenemos un historial de que esto suceda. Posible, ocurrió una vez cada 3 meses. Probable, ocurre por lo menos una vez al mes. Siempre es importante, las matrices de riesgo no son estáticas. De hecho, cada vez que se hace un análisis de riesgo, debe de volverse a replantear estos criterios que les estoy mencionando, porque depende mucho, nuevamente, de esta parte del alcance, el contexto y los criterios. Y podrán variar dependiendo de, nuevamente, los ejemplos que les decía, si es un enfoque financiero, si es un enfoque de seguridad de salud ocupacional, si es un enfoque para la gestión de una enfermedad en específico, y demás. Entonces, siempre tiene que hacerse este análisis por cada matriz de riesgo, por cada grupo de riesgo que va a analizarse. De igual manera, ustedes pueden ver que hay otras matrices de riesgo que pueden ser de 4x4, de 5x5, en donde no solamente vemos tres colores, el verde, el anaranjado y el rojo, sino que podrían haber diferentes tonos de amarillo, diferentes tonos de verde, por ejemplo. Dígame, Jorge. Y una pregunta, con Ujú. respecto a la clasificación o al peso que le vamos a dar de riesgo, eso va a depender ¿es arbitrario o lo hace cada quien que hace la matriz o hay alguna fórmula para poderlo determinar ese riesgo? Hay recomendaciones generales para poderlo definir. Ya ahorita le voy a mostrar también una forma en la que incluso se le coloca valores para poder implementar el tema de la matriz de riesgo. Hay recomendaciones generales, porque nuevamente esta matriz no es estática, pero sí es importante que cuando se vaya a hacer un análisis de riesgo, un equipo se siente y defina cuáles son estas reglas del juego, que son precisamente esta parte de convocar en este proceso de comunicación y consulta a los involucrados, y que en conjunto definan el alcance, el contexto, los criterios, para luego ir definiendo justamente esta parte de ¿a qué le voy a llamar improbable, posible, probable? O si es que yo agrego otra variable dentro de la probabilidad. Eso sí es importante, que se defina previo. No es como que, no, yo voy a utilizar esta en este momento y yo la voy a cambiar. No, es importante que por lo menos en grupo, en un área en específica, que hagan, no se recomienda hacer una gestión de riesgo, digamos, de un área en específico, de un establecimiento de salud a una sola persona, sino que lo ideal es que se conforme un grupo, un equipo de mejora, en el que en conjunto cada uno pueda, a partir de su experiencia y a partir de sus conocimientos, hacer las mejores recomendaciones. No sé si aclaré por ahí la duda. Sí, sí, gracias. Ok, con gusto. De igual manera, siéntanse en total libertad de abrir el micrófono, de levantarme la manito, y aquí estoy yo pendiente. Y el otro criterio que hay que tener en cuenta a la hora de establecer mi matriz de riesgo es la consecuencia. La consecuencia o impacto, dependiendo de la bibliografía a la que nos remontemos, obviamente va a estar relacionado con esta probabilidad de que ocurre y cómo me puede afectar, si la consecuencia va a ser mayor, moderada o menor. Por ejemplo, yo puedo considerar
que una consecuencia va a ser menor en el tema de seguridad de salud ocupacional si me generó una lesión superficial, digamos, en un personal de salud. Moderado cuando le tuvo que dar una incapacidad de 1 a 15 días y mayor cuando, por ejemplo, la muerte o una incapacidad permanente. Cada uno tiene que irse definiendo cuáles van a ser esos criterios y es parte del proceso de identificación de riesgo. ¿Para qué sirve la matriz de gestión del riesgo? Para priorizar. Es una herramienta para priorizar. La semana pasada vimos también otra herramienta para priorizar. ¿Alguien recuerda cuál era? ¿Cuál fue la... Diagrama de Pareto. Exacto. El Pareto es otra herramienta para priorizar, solo que tiene un enfoque diferente, porque ya tengo un montón de problemas que ya identifiqué y estadísticamente los tengo claros, y pude levantar a través de una lista de verificación o una hoja de recolección cuál es la cantidad o el impacto que me representa ese problema y priorizo. ¿Por qué? Porque la regla del 80-20 en el que me dice, ok, yo necesito gestionar el 20% de estos problemas porque son el que me genera el 80% de mis consecuencias. La matriz de riesgos es también una herramienta para priorizar, pero estos no son problemas ya en la marcha, sino que son, digamos, situaciones que todavía no se han presentado. En la realidad, también es cierto que a la hora de hacer una gestión del riesgo, nos basamos mucho en todo lo que previamente nos ha sucedido. Y lo que queremos a través de la implementación de una matriz del riesgo es evitar la recurrencia del mismo. También es válido, pero idealmente es evitar que se materialice. En la práctica, obviamente, hay ciertas adecuaciones a considerar. A la hora de definir la probabilidad, aquí les traigo, estos son posibles ejemplos, los que les mencionaba. Ustedes pueden irse por el tema de colores o pueden irse también por el tema de números. Ambos son totalmente válidos. ¿Qué es mejor? Con lo que ustedes se sientan más cómodos. Hay gente que es más visual y le gusta mejor ver los colores. Yo quiero ver, además del rojo, quiero ver 2 tonos de anaranjado, uno de amarillo y además un verde. También se puede, es totalmente válido. Lo que sí es importante es que se defina desde el principio. Eso sí, es clave. Y por ejemplo, si defino que probable para mí va a ser que ha ocurrido, tengo un histórico de que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, entonces ahí lo voy a considerar como probable, puede ser, y ustedes lo pueden relacionar con la identificación de una enfermedad, el diagnóstico de una enfermedad en específico, o de accidentes en específico, posibles si ha ocurrido en los últimos 3 meses o improbable si ha ocurrido en los últimos 6 meses o más. Pero sí es necesario que estos criterios se definan antes de hacer un análisis de riesgo. Otro ejemplo podría ser que me voy por el tema de número de casos. Para mí va a ser probable si tengo más de 25 casos el último mes, este tiene que ser obviamente en el mismo lapso, posible si tengo entre 5 y 25 casos en el último mes, e improbable si tengo menos de 5 casos al mes. Entonces, la idea acá es elegir uno de estos son ejemplos, no son los únicos ejemplos, son algunas de los que podrían ustedes establecer, siempre enfocados con la variable de probabilidad. Y el tema de la consecuencia, que, por ejemplo, en el caso si estoy haciendo un análisis de riesgos financieros, yo podría poner como mayor cuando tengo costos o pérdidas financieras arriba de, no sé, $500,000, por ejemplo, moderado entre 300.000 y 499.000 dependiendo de cómo lo definan, y menor, o menos de $300,000 o menos de 300, dependiendo de el caso específico que se está analizando. Otro criterio, si en realidad yo me estoy basando en un análisis de seguridad de salud ocupacional. Ojo, nuevamente, es elegir un ejemplo de estos contra un ejemplo de esto. Por eso es que les pongo como varias opciones para que vean que el que diga que no, es que la matriz del riesgo ya está definida. Siempre van a haber dentro de las organizaciones recomendaciones generales de cómo establecer una matriz del riesgo. Pero la propia matriz del riesgo hay que definirla justo antes de hacer esa gestión y ese análisis. Porque, por ejemplo, los riesgos que se tuvieron
previos a la pandemia fueron muy diferentes a los riesgos que se tuvieron en pandemia y también muy diferentes a los que tenemos hoy post pandemia. Entonces, en esos momentos, y por eso es que nuevamente me remito al proceso para la gestión del riesgo, según la 31.000, que habla de el contexto. Este contexto va a cambiar mucho. Y también a la hora de definir estas variables, en algunos casos yo puedo decir, no, es que fíjense que el decir que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, a mí ese sería improbable porque tengo casos más recurrentes, puede ser. Entonces habrá que definirlo en conjunto con un equipo multidisciplinario. Sí, nuevamente estoy haciendo una matriz del riesgo enfocada en seguridad de salud ocupacional, puedo irme por número de lesionados y voy definiendo una métrica para mayor, para moderado, menor. Puedo irme por días de incapacidad, mayor, moderado, menor, o por un tipo de lesión, fatal, temporal o menor. ¿Qué va a ser temporal? ¿Qué va a ser definido como menor? También es importante. Si al contrario lo que estoy haciendo es un análisis del riesgo y esta vez lo quiero enfocar en el tema de atención al usuario, bueno, me puedo ir por el número de quejas. Tantas quejas para mí va a representar el mayor. Moderado, entre tanto y tanto, un parámetro, un lapso, perdón, un rango, y menor, obviamente menor a cierta cantidad. También me puedo ir por número de usuarios afectados, por ejemplo, podría ser otro de los criterios, dependiendo del tipo de riesgo que se están analizando. O también lo puedo enfocar por daño a la población. Si, por ejemplo, estoy analizando reportes de SAVIS, puedo irme por el número de reportes. Cierto número va a ser considerado como mayor, otro rango como moderado y menor a ese rango, pues obviamente menor, por la cantidad de población afectada, o la condición de salud también del afectado, porque no es lo mismo en el tema, por ejemplo, si se está tratando con neonatos, que con adolescentes, que con adultos, o con personas de la tercera edad, entonces, o con adulto mayor. Entonces, habrá que definir cada uno de esos criterios. Es decir, para definir la matriz del riesgo, para que quede muy similar a esta, que nuevamente, en este caso es de 3x3, pero es perfectamente válido también encontrar de 4x4, de 5x5, lo más importante es definir cada uno de estos criterios. ¿Qué es lo que voy a considerar como bajo, perdón, como improbable? ¿Qué es lo que voy a considerar como posible? ¿Qué es lo que voy a considerar como probable? O las diferentes vertientes y que como dentro de las consecuencias lo consideraré como menor, como moderado o como mayor. Para hacer la valoración, obviamente sí tendré que irme a riesgos específicos y analizar cuál es la probabilidad de que un neonato contraiga una infección asociada a la atención sanitaria en el área tal. ¿Es improbable, es posible o es probable? Y la consecuencia puede ser menor, moderada o mayor. Entonces, donde converjan ambas variables es si, por ejemplo, es posible y la consecuencia puede ser moderada, entonces es un riesgo medio. Si es probable y la consecuencia va a ser mayor, porque ya definir que puede conllevar con la muerte del neonato, por ejemplo, entonces si es probable y es mayor, va a ser alto. ¿Y para qué me sirve? Porque obviamente voy a priorizar aquellos riesgos que caigan en esta parte, en alto. En segunda instancia, los que se consideren como medios y en tercera instancia, los que se consideren como bajos, si es que existe la necesidad de gestionar ese tipo de riesgos. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario hasta ahorita con lo que hemos visto? No, ingeniero. Ok, gracias. Y nuevamente, posterior a la gestión del riesgo, hay que definir acciones. Si lo voy a hacer a corto, mediano plazo, perdón que se me fue, o largo plazo, ¿qué voy a definir como corto? Un día, de 0 a 6 meses. De igual manera hay que establecerlo. Y también el tema de los responsables y los recursos que puedan ser necesarios. Podríamos hacer una tabla muy similar a esta. ¿Cuáles son los riesgos que he identificado? La probabilidad de que ocurra la consecuencia según la matriz que se definió con base a estos criterios. Luego, hacer la valoración, que es donde convergen ambas variables, la de probabilidad y la de consecuencia,
Y entonces ahí tengo la clasificación del riesgo, se ordenan poniendo los rojos al principio, los anaranjados luego y los verdes al final, y siempre la recomendación para poder mitigar la misma. Bien, si no hay otra duda, pregunta o comentario, vamos a otra herramienta que es utilizada también para priorización. En este caso es la matriz para la priorización de problemas por Hanlon. ¿Quién ha escuchado o ha tenido un acercamiento con esta matriz? Los veo y no sé por qué no los veo. Ahí voy. ¿Quién de ustedes ha tenido algún acercamiento con la matriz de Hanlon? Hmm. ¿No? ¿Ninguno? No, Jorge, ingeniera. cuénteme su experiencia. Tienes que comentarle que el trabajo que yo hago en el Hospital Rosales Ujú, básicamente es hacer proyectos. ujú. Entonces, algunas de estas herramientas las hemos utilizado con ese objetivo. Ok. Hanlon es una herramienta que nos ayuda a, digamos, previo a hacer una lluvia de ideas en las que se pueden mencionar en algunas áreas cuáles son las dificultades que se tienen, problemas puntuales, situaciones donde hay alguna, digamos, retraso en las atenciones, tercer tiempo prolongado Ujú, o algún indicador que sea revisado y que haya un problema específico o varios problemas específicos, se enumeran, pero para saber cuál intervenir necesitamos saber, mm, necesitamos priorizarlo. La importancia es bien relativa en ese sentido porque hay cosas que son importantes, pero Hanlon nos ayuda a decir qué tan prioritarias son. Por ejemplo, infraestructura. Infraestructura es algo muy importante, pero es muy ujú, caro, ¿verdad? No podemos ujú, decir con los recursos que tenemos, ah, sí, hay que ampliar la emergencia y ya, ¿verdad? Eso es algo que lleva costo. ujú. Entonces, Hanlon nos ayuda a hacer esa priorización a través de diferentes categorías que nosotros le ponemos una valoración y a través de esa valoración nos da un puntaje y ese puntaje nos dice cuál es más prioritario que otro, no solo con respecto a si es importante como tal, sino a si lo podemos, si es factible para Ujú. su búsqueda y resolución, si está a nuestro alcance, más o menos. Perfecto. Gracias, Jorge. Roberto, le escucho. Hola, pues Hola. sí, sí, en general la matriz de Hanlon, la poca experiencia que he podido tenerla, es la utilidad que da en específico para decidir sobre problemas de salud en una comunidad o en un sector de salud prioritario, ¿verdad? Lo que me gusta bastante de esta matriz es en general los aspectos que combina en general. O sea, por ejemplo, evalúa cuántas personas se van a ver afectadas por ese problema de salud en general, qué tan grave va a ser el problema, qué Ujú, tan efectiva puede ser una solución como para proponer realmente resolverla y qué tan viable va a ser poner en marcha esa propuesta para solucionar ese problema, que creo que es de las matrices que mejor se ajusta en cuanto a los términos de parte de salud en general, por así decirlo, ¿verdad? Porque se combina todos los determinantes para priorizar un problema y también ayudar a enfocar los esfuerzos donde más se necesiten específicamente con eso. correcto. Gracias. Efectivamente, el tema de la matriz de Hanlon, y ahorita regreso nuevamente a mostrarles pantalla, es una herramienta que funciona específicamente para que la utilicemos dentro del sector salud, porque considera ciertos aspectos a analizar y como bien lo han mencionado ustedes, es importante tener claridad de, ok, yo tengo muchos problemas, pero tengo que analizarlo desde otro enfoque si realmente puedo intervenir en la gestión de ese problema o no necesariamente. Ahorita les comparto pantalla. Lo que pasa es que los minimicé y ya no podía verlos, entonces por eso es que
Me salí de la presentación. Y obviamente nos va a ayudar con base a la definición de 4 variables. Una variable relacionada directamente, quiero ver, ahí era, con la magnitud del problema y de cómo se va a establecer, otra con la severidad del mismo, otra variable relacionada con la eficacia de la solución y otra con la factibilidad de poder hacer una intervención. Les he colocado en el aula virtual para los que ya tienen acceso y para los que todavía no tienen acceso, van a tener acceso ya durante la semana, esta matriz. Me avisan si la pueden ver. No, ¿verdad? Ahorita. No, ahorita no. No. Ahora sí ya se puede ver. Ahora sí, perfecto. Que es una herramienta en Excel en donde ya les he dejado linkeada el tema de la fórmula, que es la misma fórmula que se establece para la matriz de Hanlon, para que ustedes puedan utilizar y poner acá diferentes problemas que ustedes identifiquen. ¿Qué problemas recomendaría yo analizar a partir de la matriz de Hanlon? Podría ser, por ejemplo, los relacionados con indicadores que ustedes tengan definidos y que tengan una estadística, porque precisamente, y acá está la parte de definir la magnitud del problema, se pueden ir por 2 cuestiones en específico. Uno, por número de habitantes que se ven afectados o por porcentajes. Es decir, que si ustedes tienen una estadística relacionada a incumplimientos, ahí pueden entonces utilizar, yo tengo un incumplimiento del 50% o más, entonces le da la valoración de 10, de 5,49% la valoración de 8, de 0,5 a 4,9% la valoración de 6, en el caso de la magnitud del problema, que es la primer variable que contemplamos acá, la magnitud del problema. O también, si lo tienen con base, si tienen esta estadística con base a número de habitantes que puedan verse afectados, de 0,549 el valor de 0, de 5,49 2 y así sucesivamente según por cada 100.000 habitantes, que es la recomendación que establece la metodología. Entonces pueden elegir perfectamente cualquiera de las 2 estrategias. El tema de la severidad o la trascendencia, que obviamente va a tener una puntuación de 0 a 10 y que va a estar directamente relacionado con la letalidad y o la incapacidad del mismo. La resolutividad, que es la otra variable, en donde se le va a colocar un valor de 0,5 si no se puede controlar, un valor de 1 si se puede controlar de forma parcial y de 1,5 si puede controlarse totalmente. Luego, la siguiente variable relacionada con la factibilidad de la intervención, en donde se le va a dar un valor de 1 si es factible intervenir ese problema que se ha identificado, o 0 si no es factible intervenir ese problema que se ha identificado. Y entonces se tiene la puntuación, que es la sumatoria de la magnitud del problema más la severidad o trascendencia por la multiplicación de la resolutividad por la factibilidad de intervención. Entonces, en este Excel se los he dejado para que ustedes puedan hacer el ejercicio y quisiera que vayamos, por ejemplo, desarrollándolo como ejemplo para que tengamos un poco más de claridad de cómo irle asignando los valores en específico. En este caso, estos problemas que les he colocado acá están relacionados con indicadores de calidad y en algún momento, digamos, podemos suponer un porcentaje de incumplimiento, es decir, de una brecha que se tenga identificada, y por eso es que le vamos a ir colocando los valores relacionados. Es decir, si yo tengo estadísticas que me han alimentado la brecha, es decir, tengo específicamente identificado cuánto es mi incumplimiento, entonces así le voy relacionando. Por ejemplo, en la hoja de filtro de cuidado preconcepcional que no está llena, yo podría tener
una brecha de entre el 5 y el 49%, que es más o menos lo que actualmente se maneja en algunos establecimientos de salud, podría ser, y en este caso podríamos darle entonces el valor de 8, porque tendríamos ese porcentaje en el que nos basamos. De igual manera, en la hoja filtro de control prenatal que no esté llena, podríamos tener también la brecha que oscila entre los 5 y el 49%. Nuevamente lo tendríamos en 8. Si lo tenemos de 50% o más, le colocamos el valor de 10. Si lo tenemos entre 0.5% y 4.9, el valor de 6. Y menos de 0.5%, el valor de 4, que dependerá mucho de las estadísticas que ustedes lleven en sus establecimientos. Luego, en este caso, vamos a partir acá de unos datos hipotéticos que podrán y que irán variando, obviamente, dependiendo de su establecimiento de salud, porque me interesa más que veamos los siguientes aspectos. En el caso de la hoja filtro de cuidado preconcepcional que no esté lleno, ¿qué creen ustedes que habría que colocarle como el valor de severidad o trascendencia? Del 1 al 10, ¿cuánto deberíamos de colocarle? Para mí sería un 10, ¿Por Y un porque qué? puede 10, llevar una consecuencia no llenarla a futuro. Ok, ¿quién más? sí, un Yo 10 creo que un también 10. considero. Ok, perfecto. Y además hay que considerar otros aspectos que son importantes relacionados con la severidad o trascendencia del problema. Y es que todos estos problemas que ustedes tienen son de obligatorio cumplimiento según se han definido en guías clínicas. Entonces, estos sí o sí tienen que cumplirse. Por eso es que la severidad o la trascendencia se considerará para estos como 10, porque son de obligatorio cumplimiento. Aquí no hay de no, pero es que puede que, no, ya, o sea, ya dentro de una guía clínica se ha establecido que tiene que cumplirse. En otros casos en los que probablemente no se considera en alguna guía clínica o que puede que no afecte de sobremanera, entonces si queremos hacer, no colocarle el 10, se analizan entonces las situaciones y se definen los criterios del por qué sí, del por qué no, y se analizan dentro del establecimiento para establecer esos criterios y dar la puntuación. Dígame, José, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Yo creería que en este caso, hablando específicamente del tema de hoja filtro y cosas prenatales, Ujú. la severidad más que todo ya se mediría para el personal de salud, más que todo a nivel legal, pienso yo, en cualquier Correcto. problema legal. No tanto en la severidad o impacto sobre el paciente, porque el llenar una hoja en el paciente no afecta, pero Exacto. legalmente a uno como personal de salud las cosas diferente perfil. ¿Verdad? Así es, ese es el enfoque que hay que tener a la hora de establecer esta priorización de Hanlon, porque son problemas que se tienen dentro del establecimiento de salud y lo que se quiere hacer es gestionarlas adecuadamente. Y nuevamente, como ya se definió que existe la normativa y que además hay que cumplirlo, entonces por eso es que les colocamos la severidad o trascendencia de 10. Ahora, vayamos analizando, bueno, lo ideal es ir haciéndolo uno por uno, ¿no? Pero acá por cuestiones de tiempo sí me voy casi que corriendo un poquitito más. En cuanto a la hoja filtro de cuidado preconcepcional que no está llena, ¿creen ustedes que no se puede controlar, que se puede controlar parcialmente o que puede controlarse? ¿Qué creen ustedes? Para darle el puntaje de 0.5, de 1 o de 1.5. ¿Qué creen ustedes? Sí se puede controlar. Se Pues, puede hacer se puede dejar como un filtro, una persona que después de atenderla a esa paciente, Ujú. digamos, haya otra persona, una recepcionista, que si no se ha llenado, pues nuevamente se pasa al médico que lo está viendo. Ok. ¿Quién sería más? uno, cinco, sí, sí puede controlarse. ¿Quién cree que, por ejemplo, podría controlarse parcialmente o que no se puede controlar? ¿O todos creen que sí se puede controlar? Yo consideraría que parcialmente, porque es una actividad humana y los filtros humanos siempre van a tener un riesgo relativamente alto. Requiere de Y, cierta, ujú. de cierto, perdón, de cierto empoderamiento del recurso que a veces no alcanzamos a tener.
Y hay otra cuestión también, que generalmente, como estamos hablando de la hoja de filtro de cuidado preconcepcional, no únicamente depende del personal de salud, sino que también del usuario, que Mm, puede que cuando llega al establecimiento de salud ya no está en la etapa preconcepcional. ujú. Entonces, por eso es que puede controlarse parcialmente, porque no Parcial. únicamente depende del personal de salud. Pero nuevamente es importante poner en la mesa y llegar a un consenso de cuáles van a ser los criterios, cuál va a ser el punto de vista, y lo definimos dentro de dentro de un equipo multidisciplinario, analizando los puntos de vista, los criterios, y se toma una decisión. Eso es lo importante, porque obviamente todos pensamos diferente, pero siempre es importante considerar estos aspectos, los internos, los externos, y en este caso le vamos a poner se controla parcialmente precisamente por esa parte, porque no es únicamente responsabilidad del personal de salud. Si usted me dijera, no, o sea, solo depende de nosotros y lo podemos controlar porque si no es el personal, le ponemos un asistente y va a estar ahí, ok, en ese caso podría ser el 1.5, lo que mencionaban. Pero como en este caso hay factores externos que no siempre se pueden controlar al 100%, podríamos considerar que se controla parcialmente. También es mentira de no se puede controlar, siempre habrá alguna alternativa relacionada. En el caso de la hoja filtro de control prenatal que no esté llena, ¿creen ustedes que no se puede controlar, que se controla parcialmente o que puede controlarse? Yo creo que también se puede controlar parcialmente, porque si la paciente no llega o la persona que estemos observando no llega, pues no se va a poder completar todos los meses, como es si falta algún control. O hay pacientes también que no la llevan, ¿verdad? Que la olvidan o la extravían. Exacto, o también podrían ustedes definir, ok, ya hemos visto recurrentemente que extravían, que pierden la hoja filtro del control prenatal, pero yo tengo un backup, Ajá. podría ser. Entonces, yo creo que ahí podríamos definir e incluso podríamos controlarlo, ¿no? Porque podríamos establecer alguna estrategia para tener esta información, porque esto sí depende de la Es una información que podamos tener. que pueda tener tanto el usuario como el médico. Entonces, Exacto. podría controlar totalmente, porque si él no la lleva, yo en mi registro siempre la voy a Siempre voy verificar. a tener como un backup. Mm, ok. Entremos en la discusión. ¿Qué es lo que quiero? Dígame, Jorge. Sí, buenas tardes. Creo que, Buenas tardes. bueno, como aquí estamos, creo que estamos nivel nacional y nivel así privado, ¿verdad? Pero Ujú, por lo menos en las unidades de salud todo funciona a nivel de SIS. ujú. Entonces, es de obligatorio cumplimiento, como usted dice, de que toda la mujer en edad fértil debe de tener su hoja de preconcepcional o de control prenatal, ¿verdad? Entonces, para ver si la señora está planificando. Entonces, toda esta hoja, por decirlo así, debe de estar llena porque ya va dentro del control, ya va dentro de la consulta. Entonces, muchas veces no se llena, ¿verdad? Pero hemos logrado identificar que, bueno, muchos, por ejemplo, que el médico que está dando la atención no oprime el botón, ¿verdad? Para llenar la hoja de Ok. filtro, Ujú. eh, que no está familiarizado con el SIS, ¿verdad? Con todas las características que presenta. eh, y es cuestión actitudinal también, de que de repente pues no lo quiere llenar y no lo llena y punto. Pero entonces son parte de las retroalimentaciones que nosotros hacemos en la supervisión facilitadora. Pero generalmente en los controles de unidad de salud, todas las mujeres en edad fértil sí tienen todas estas hojas y deben de tenerlas llenas. Ok, perfecto. Que entonces me gusta mucho porque este incluye un aspecto que es importante incluir a la hora de establecer estos criterios, que es el tema de contexto, que también lo veíamos replicado en la parte de riesgo. Ustedes me pueden decir, no, en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, esto es sí o sí puede controlarse. Pero En otro establecimiento ustedes me pueden decir, no, miren, en mi caso no lo puedo controlar. Entonces, en mi caso, por mi contexto, yo lo voy a poner, se controla parcialmente. Podría ser, sí, hay porque que algo que definir el criterio. mencionaba Ujú, ahí, dar la pauta, es que ahí ujú, decía, o el médico no lo quiera llenar. Recuérdense que a veces, por ejemplo, la sobresaturación, ¿vea?
que hay, por ejemplo, él dice sí o sí hay que llenarla, pero si en este caso está sobresaturado, lo que hablábamos en la clase anterior, ¿verdad? Uno de los Ujú. problemas de salud, que hay poco personal y hay sobrepoblación de pacientes. Entonces, en ese caso, la lleno o no la lleno, el tiempo que tengo es corto, ¿verdad? Entonces, decide no llenarla. Entonces, sí, podría ser parcialmente. Ok, lleguemos a un consenso. Lo que pasa es que definitivamente, o sea, esa es una brecha que se tiene, o Sí, sea, claro. sí se dan 15 minutos por paciente de consulta general, ¿verdad? Es imposible, pues, porque a veces Ujú. la necesidad de ver hasta 6, 7 pacientes en una hora, Ujú. pero de repente sabemos de que la señora o la paciente llega por una atención preconcepcional, entonces sabemos de que tiene que llenar la hoja, ¿verdad? Entonces, a veces quizás orientarlo a la atención específica por lo que va el paciente y a veces definitivamente es un error humano, ¿verdad? Ok, Se escapa y no lo llena o se le va el botón pues son errores humanos, ¿verdad? Que se pueden retroalimentar. ok. Noé. Sí, quisiera hacer un paréntesis en el ejemplo para Ujú. poder llegar a entender. Entonces, esta matriz que se está llenando, el método de Hanlu, antes de llenarlo, bueno, tengo que ver los problemas, pero también tengo que hacer, como usted mencionó, ir viendo el contexto de cada Así problema es, para poder, o sea, así tengo es. que entender el problema, Sí, tengo que ver qué herramientas utilizar para correcto, poder medirlo, ¿verdad? exacto. Ok, Y entonces definir sí. bueno, si es actitudinal, bueno, pero no podemos permitir que el tema actitudinal nos esté impidiendo el alcanzar, porque, o sea, si es Ujú, algo que yo puedo gestionar internamente dentro del establecimiento, debería de poderlo intervenir. se puede, Hay que ajá. analizar todas estas situaciones, sí, eso es lo Oh, importante. O sea, Eh, perdón, es ¿Sí? que para que me No, no, quede no, está bien, claro, súper bien, súper bien. para aplicar Hanlo, o sea, son cuatro aspectos, ¿verdad? La magnitud, Ujú. la severidad, mencionaba usted, la eficacia y la factibilidad. Entonces, Así tengo es, que tener bien claro de qué es cuál es el problema que voy a abordar, ¿verdad? así es, sí, Para poder aplicarlo en estas cuatro pasos. exacto. Y o sea que, mantener los mismos criterios para todos los que se están analizando en grupo. Porque no puedo decir, no, pero es que este sí depende solo del personal de salud, y sí lo puedo intervenir. Este también solo depende del personal de salud. Ay, no, pero yo no le voy a poner que lo puedo intervenir. O sea, o sí puedo o se puede, o parcialmente, pero tener el mismo criterio para todos, por igual. Es decir, si yo estoy oh, diciendo, por ejemplo, que la hoja de filtro de control prenatal sí lo puedo intervenir, sí lo puedo controlar porque es algo interno, entonces voy a mantener ese criterio también a la hora de analizar los otros. O sea, voy a decir, no, fíjese que es interno, pero como es actitudinal, puede que a veces sí, puede que a veces no. Ok, entonces vamos a mantener el mismo criterio para todos los demás. Ok, ya, Ajá. siguiente. No, no es como para uno voy a ser más permisivo y para otro voy a ser menos permisivo, sino definir ese criterio. O voy a decir, si es dentro del establecimiento y es actitudinal y es responsabilidad del médico, se puede intervenir y hay que intervenir. entonces, Pero al utilizar este método, entonces realmente es flexible en el sentido de que qué es lo que yo me puedo permitir. No es eh, necesario, porque yo había entendido de que antes, ujú, por ejemplo, con el ejemplo, volviendo al ejemplo, ahorita ustedes estamos viendo lo de las hojas filtros, por ejemplo, de ujú, preconcepción. ujú. Yo puedo irme a la literatura, buscar cómo poder medir, por ejemplo, la magnitud, la severidad y todo, y en base a eso poder poner esa escala que estamos poniendo, porque lo estaba mencionando. O Yo en lo este puedo hacer, caso, y ajá, justamente para la hoja de filtro de control prenatal que no está llena, como es ujú, responsabilidad interna y es de obligatorio cumplimiento, yo le ujú, pondría que puede controlarse, porque deberían existir controles. ujú, Yo, exacto. Pero, ajá, a eso voy, porque no es lo mismo eh, en el sistema de salud ujú, ya público a un sistema propio, a un negocio propio, ¿verdad? Entonces ese es quiere el decir que contexto, uno puede utilizarlo, pero en base también a criterio un poco más personal, al en base a lo contexto. que uno necesite, el contexto. Así es, el Ok, contexto. Que ok. era lo mismo que veíamos en el tema de análisis de riesgo, el tema del contexto. Dígame, José Manuel. Sí, ingeniero, pero yo estoy notando nada más de que esta matriz sí es un poco más compleja de aplicar porque son demasiados factores a considerar
como las anteriores estamos viendo, porque hay que considerar varios factores y pues no sé si tendrá que ver que la complejidad de una matriz de riesgo aplicable a un proyecto o no, dependiendo de la factibilidad del personal que tengamos, porque entender esa matriz de riesgo como usted nos lo está aplicando y aplicarla a un proyecto, yo lo veo bastante complejo a título personal. Bueno, de hecho, yo creo que lo complejo realmente es definir el contexto y las reglas del juego. Pero aplicarlo en realidad solo son cuatro variables que nos ayudan a clarificar si realmente con base a las probabilidades por cuál deberíamos de priorizar, porque recordemos que la idea de utilizar esta matriz es para priorizar de todo este montón de problemas por cuál voy a empezar, considerando todos estos aspectos porque al final me va a dar un puntaje y el puntaje que me da mayor es por los que voy a empezar. Es decir, todos son problemas que tengo que gestionar. Todos son problemas que tengo que gestionar. Esta matriz lo que me va a ayudar es a definir por cuál debo iniciar, porque es más fácil intervenirlo porque tengo una mejor facilidad, por eso que ustedes ven esta parte de se controla parcialmente, puede controlarse, y la factibilidad, porque por ejemplo, si no es factible, por ejemplo, hacer un nuevo establecimiento de salud y le voy a poner 0, obviamente eso va a bajar en cuanto a mi priorización, pero hay otras que sí, son el tema actitudinal, que hay una factibilidad de intervenir en ese directamente, entonces le pongo el valor de 1. Entonces, por eso es que son aspectos que sí pueden ayudar al tema de priorizar. Dígame, Jorge. Y nada más, abundando a la discusión, se Ujú, menciona el llenado, eh, digamos, obligatorio, ¿verdad? ujú, Pero hay que tomar en cuenta porque con lo que se mencionó después, estamos hablando también de la calidad del llenado, porque la calidad del dato es bien importante y es algo que nos está afectando muchísimo actualmente a la hora de recopilar datos. Luego revisamos IMOU y no entendemos nada, son ujú, diagnósticos que no pegan y dicen, no, pero eso no es lo que veo, le dice el operativo a uno. Pero eso es lo que pusiste, o sea, ujú. eso es lo que está ahí. Entonces, sí estoy de acuerdo porque hay un tema de monitoreo y de control de calidad que debemos de tener, por lo cual es el ponerle que lo vamos a controlar, es decir, ponerle 1.5, Ujú. es una obligación también para el gerente a obligarnos no solo al llenado, sino a la Así es. calidad del dato, ¿verdad? Así es. Eh, pero también es como apuntarnos al pie, ¿verdad? Porque estamos Mm. diciendo que si que estamos, prácticamente estamos diciendo que vamos a garantizar el llenado y consecuentemente pues la calidad del dato, ¿verdad? Nada más era Ojo, una... gracias. Excelente aporte. Gracias, Jorge. Solo ojo nada más, que esto es para ver por cuál voy a iniciar. Ya el tema de cuáles son las actividades o las acciones propias para poder intervenir viene después. O sea que, Ahorita, o sea que en sí, Hanlo, lo que nos va a ayudar es a mi plan, priorizar. no a darme mi plan de acción, sino que No, a priorizar lo que a me priorizar. al plan de acción. Sí, exacto. Ok. A priorizar. Por esto vamos a empezar porque tenemos una mejor gestión, la responsabilidad está bajo nosotros, no tenemos que involucrar a alguien externo, es decir, podemos intervenirlo prontamente. Por eso es que nos va a dar un puntaje mayor. En este caso vamos a mantener el tema de la discusión en 1.5, por el tema de la obligatoriedad dentro del establecimiento de salud y también el tema de la calidad del dato, que me gusta mucho el criterio que mencionó Jorge, y de igual manera podríamos analizar el tema de las curvas de ganancia de peso materno, que también es que no están llenos y que también podrían controlarse porque es obviamente responsabilidad interna y hay que garantizar que se controle. Yo tengo Eh, un comentario, bueno, una dígame, pregunta. sí, En dígame. este caso, lo entiendo o es válido en este Ajá. caso, dependiendo del contexto en el que estemos, va a ser de aplicar el criterio más radical o no a cada Así es, problema. así es, Ah, entonces sí es así es. válido. Así Sí, y la discusión es totalmente válida. De hecho, es la idea de todo esto. En el caso
de no se ha evidenciado el cumplimiento de los 5 controles prenatales, nuevamente vemos, por ejemplo, el criterio de que no depende únicamente del personal de salud, sino que también una parte de la usuaria, ¿no? Entonces, en este caso podríamos decir que se controla parcialmente para poder alcanzar, digamos, los 5 controles. Nuevamente se pueden analizar cada uno y definir criterios relacionados. No se prescribió ácido fólico preconcepcional, podríamos irnos con el mismo criterio. No depende únicamente de el que preste el servicio de salud, sino que también del usuario. Entonces, por eso es que podríamos, digamos, controlarlo de manera parcial. Y también el tema de la consejería en cada consulta preconcepcional, que nuevamente depende no únicamente del personal interno, es el criterio que hemos utilizado para priorizar en este caso. Si depende solo del interno, entonces se puede controlar. Si hay una responsabilidad compartida entre el personal interno y el usuario, entonces se puede controlar parcialmente. Es el criterio que hemos utilizado para este análisis. Y si colocáramos otros problemas, deberíamos de mantener ese mismo criterio y replicarlo para poder hacer la valoración en cuanto a la resolutividad o eficacia de la solución. Y en el caso de la factibilidad de estos, ¿creen que todo es factible intervenir? Es decir, sí se pueden recomendar acciones, sí podemos ver más allá de lo que actualmente se está haciendo para intervenirlo o no. ¿Habrá alguno que digamos que no? Sí se puede. Todo se puede, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, en este caso, le vamos a poner el valor de 1 a todos. ¿Cuál es probablemente no es factible la intervención? Cuando tenemos un problema de hay que contratar personal y no tenemos presupuesto, entonces no es factible. Hay que ampliar un área en específica y no tenemos ahorita el presupuesto, entonces en este momento no es factible. Puede que el próximo año con ciertas adecuaciones, ciertas asignaciones de presupuesto, entonces sí sea factible. Por eso es que estas matrices, como el tema de riesgo, hay que analizarlo y actualizarlo dependiendo de los contextos, que es una palabra que siempre es importante tener a la mano. Y ahora, ¿cómo voy a priorizar? Ok, pues obviamente el que me da el mayor puntaje es el primero que debo intervenir, que en este caso es el que me quedó en 30, entonces este sería mi prioridad 1. El que me quedó en 27, ya les puse acá la formulita, por eso es que la ven acá, sale. El tema de la hoja filtro de control prenatal que no está llena sería mi prioridad 2. 3 y 4 que nos quedó en el mismo puntaje, y 5 y 6. ¿Qué quiere decir? Que primero voy a recomendar acciones, ya con mi matriz de priorización, para para el problema que tengo de las curvas de ganancia de peso materno y altura uterina que no están llenas. Voy a proponer primero acciones ahí. En segunda instancia, con las acciones relacionadas a gestionar la problemática de la hoja filtro de control prenatal que no está llena. Y así sucesivamente. ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta ahorita? Me interesa mucho porque en el proyecto de intervención que para este módulo solo van a desarrollar la primera parte, que es con lo que voy a finalizar la sesión de este día, ustedes van a tener que utilizar una herramienta de priorización de las que hemos visto. O también podrían decir, no, fíjese que yo conozco otra herramienta de priorización y quiero utilizarla. También se hace la referencia a la misma para utilizarla. Pero sí tienen que utilizar una herramienta de priorización de problemas. Nuevamente, estas se las he dejado en el aula virtual para que la analicen con los criterios y demás. Y de igual manera, dentro del aula virtual, en la semana 2, les he colocado 2 documentos que ha elaborado el Ministerio de Salud, acá, en documentos de apoyo, que están disponibles también en el repositorio, pero yo se los dejé de una sola vez acá, como documentos de apoyo, que son las cajas de herramientas, que es donde la unidad de calidad del Ministerio de Salud ha recopilado, la Dirección de Planificación, ciertas herramientas que pueden utilizarles en la gestión de las problemáticas, en la propuesta
de gestión de los problemas que tienen en los establecimientos de salud, con ejemplos aplicados directamente al área de la salud. Entonces, siempre me gusta hacer como mención al mismo. De igual manera habla sobre el ciclo Deming, la lluvia de ideas, mapas mentales, Ichikawa, 5 por qué. Ahí hay para que ustedes puedan tener una bibliografía un poco más enriquecedora en cuanto a este tema. Son 2 tomos que se los puse acá en el aula virtual, en los documentos de apoyo. Y dentro de esas está obviamente la matriz de priorización de Hanlon también, para que la puedan ver. Gracias. Bien, nada más para continuar con este último tema, que es el que ya ustedes van a desarrollar en su proyecto de mejora, que siempre se recomienda utilizar una estrategia metodológica, que en este caso recomendamos la establecida en el modelo EPKI, que es un modelo desarrollado a partir de la filosofía Kaizen, que también va muy enfocado con el tema de la mejora continua, de la toma de decisiones basada en evidencia, y también de el trabajo en equipo, y que obviamente utiliza muchas de las herramientas de calidad, algunas de las que hemos visto, otras que les he ido dejando en la bibliografía para que ustedes cuando tengan más tiempo puedan ahondar al respecto, de todas las que se pueden utilizar a la hora de gestionar problemáticas en los establecimientos de salud. 5 por qué, flujograma, lluvia de ideas y demás. Perdón que veo que hay un mensaje por acá. Dependiendo del contexto, se le debe aplicar el criterio más radical o no en cada problema. Y lo más importante es definir también ese criterio. Y que ese criterio, cuando se establece, hay que homologarlo. No porque, no, es que a este le voy a decir que sí, pero a este otro criterio le voy a decir que no. No. O todos en el piso o todos en la cama, como dice la frase. Es decir, el criterio, si vamos a ser estricto para todos realmente. Si vamos a hacer volubles para todos, pues entonces volubles para todos. Pero lo ideal sería que sí, si depende o está en manos del establecimiento de salud, del personal, sí debería de ir más enfocado a si puede gestionarse. Ya cuando hay una responsabilidad compartida con el usuario, entonces sí podría ser parcialmente. Es una de las recomendaciones que van a ver más desarrollado. Ahora bien, regresando al modelo de EPKI para implementar proyectos de mejora en los establecimientos de salud que se basan mucho en el tema de la toma de decisiones basada en evidencia. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, dimensionar el problema que tengo. Ok, ¿cuál es mi problema? Tengo indicadores de desempeños, tengo brechas, tengo incumplimientos, selecciono el establecimiento de salud en el que voy a gestionar ese problema, porque cada uno de los establecimientos de salud tienen un problema, algunos comunes y otros muy específicos, por si son por la categorización del establecimiento de salud, por la disponibilidad de recursos en ciertas áreas, por la disponibilidad de equipo médico para ciertos exámenes, es decir, que es un tema de contexto también. Entonces, al seleccionar el establecimiento de salud en el que yo voy a analizar un problema en específico, ese contexto va a darme las dimensiones del problema. Y obviamente dentro de las primeras recomendaciones estará el seleccionar un equipo multidisciplinario, así como en la discusión que tuvimos hace poco, que cada uno desde su expertise pueda dar su punto de vista y enriquecer la identificación del problema y la facilidad de poder dimensionarlo. El siguiente paso para poder implementar esta parte es identificar y medir las causas. Aquí lo que podemos hacer es, obviamente, la utilización de la herramienta de calidad que veíamos la semana anterior y que sé que van a entregar esta semana, la del Ichikawa, causa raíz. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar cuáles son las causas de ese problema y verlo desde otras vertientes, no únicamente de el tema de sobrecarga laboral, de rotación de personal, porque hay otros factores en los que probablemente sí podamos intervenir. El tema del personal, obviamente todos quisiéramos contratar más personal dentro de los establecimientos de salud, pero no para todos es factible en el corto o mediano plazo. Entonces, por eso es que habrá que ver en qué otros aspectos sí podríamos intervenir y entonces empezar a gestionar por esa parte. Obviamente seguir solicitando, ¿no? Si necesito, en algún momento el recurrentemente hacerlo evidente, sin duda llevará
a evidenciar el problema y que se pueda gestionar, pero mientras tanto utilizo a través del análisis de causa los diferentes puntos de vista para ver por qué otros aspectos podría yo iniciar antes de poder tener la factibilidad directa de la contratación de personal o la modificación de una estructura. Es decir, ok, veamos por qué otro lugar podemos empezar. Entonces, ya cuando se identifican estas causas, se realiza una evaluación de la situación actual y se define el tema, esta problemática, que es la que yo quiero gestionar específicamente a partir de las herramientas de calidad, con base a priorizar, con base a, por esta voy a iniciar porque es la que puedo intervenir prontamente, porque si se materializa me puede afectar de sobremanera, y entonces clarificamos y definimos las estrategias de intervención, que es lo que ustedes decían, el plan de acción, ¿ok? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Cuáles van a ser los objetivos de implementar esa acción? ¿Cada cuánto vamos a hacer un seguimiento? Y para organizar ese plan, en algunas ocasiones podemos utilizar un diagrama de árbol, por ejemplo, identificando cuáles son los recursos que se necesitan, el paso 1, el paso 2, el paso 3, y definir cuáles van a ser las actividades, perdón, de desempeño relacionadas. Y posteriormente hago un cronograma de la actividad 1, que yo ya definí quiénes van a ser los responsables, cuáles son los recursos que necesito, tanto humano, de infraestructura, de equipo, de capacitación, y demás. Entonces defino un cronograma de actividades de cumplimiento y de seguimiento. Obviamente habrán algunas actividades que se pueden realizar en una semana, en 15 días, en un mes, y otras que necesitan mayor tiempo, y lo que habrá que definir también son seguimientos quincenales, mensuales, trimestrales, dependiendo de cómo se defina en principio. Y luego hacer un monitoreo de esa mejora, ¿ok? Conforme a lo que se definió, hay que hacer un estudio de evaluación de ese plan de mejora continua, si fue suficiente para poder gestionar correctamente la problemática que se tiene, y posteriormente documentar todo este proceso, porque lo que no se documenta es como si no existiera. También pasa que algunos proyectos de mejora que se desarrollan en algunos establecimientos de salud pueden replicarse en otros. A partir de la experiencia, a partir de las buenas prácticas que se han implementado, pueden replicarse fácilmente en otros establecimientos de salud, tomando como base la experiencia y las recomendaciones que existen. Y por eso es tan importante el poder hacer esta documentación, ya sea en físico o en digital, que es una de las facilidades que tenemos hoy por hoy. Y al finalizar hay que hacer una retroalimentación de lo que ha sucedido, ¿no? Obviamente, si yo definí acciones específicas para gestionar mis problemáticas, tengo que garantizar que las mismas se mantengan en el tiempo, ¿no? Y no que a la semana de que, sí, ya cumplimos y ya el indicador está en verde, y al mes, se nos olvidó, ya no hubo un seguimiento posterior a todas esas actividades, que es donde más se falla. En los primeros pasos es donde hay mayor fortalecimiento. Definimos las actividades, definimos los responsables con los recursos, pero empezamos a fallar en los seguimientos, empezamos a fallar en que se garantice que esa actividad se mantenga en el tiempo. Ahí es donde generalmente se falla. Y siempre es importante hacer una retroalimentación, como en todo. Lecciones aprendidas, en qué nos equivocamos, en qué podríamos mejorar, y hacer un reporte final de todas estas actividades que se han definido. Entonces, este modelo, el modelo EPKI, que es basado en la filosofía Kaizen, y siempre en el tema de la mejora continua y de la toma de decisiones basada en evidencia, si ustedes ven, guarda mucha similitud con otros modelos de gestión de recomendaciones para implementar proyectos de mejora. Siempre tiene el tema o el componente del liderazgo, porque obviamente si no existe compromiso por alto mando, es muy difícil realizar actividades que son ya
propias en áreas definidas, ¿no? Entonces, por eso es que siempre parten de esta parte, parten de este hecho, perdón, luego el tema del análisis de contexto, la identificación del problema, el dimensionar el problema, a qué establecimiento de salud nos vamos a enfocar, porque nuevamente el contexto nos afecta, hacer un análisis de causa raíz, para posteriormente priorizar, luego definir acciones para poder gestionar mis problemáticas, hacer un cronograma y culminar el ciclo de mejora continua con un reporte final y nuevamente iniciar con el planear, hacer, verificar y actuar, que es lo primero que vimos en la sesión de este día. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios hasta el momento. ¿Todo claro? ¿Todo oscuro? Obviamente para poder implementar estos proyectos de mejora siempre será necesario valerse de dos grupos, el círculo de calidad y el equipo de mejora. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, el equipo de mejora está más relacionado con niveles intermedios o gerenciales que se reúnen de manera periódica, que va a estar conformado por personal de diferentes áreas y que analizan proyectos de mejora y que promueven estos cambios para alcanzar unos objetivos más estratégicos. Es decir, los equipos de mejora generalmente son más gerenciales y los círculos de calidad son generalmente relacionados con niveles técnicos de una misma área, es decir, la parte operativa que nos va a ayudar con seguimientos más recurrentes que los de los equipos de mejora, a identificar, a analizar problemáticas, a proponer mejoras y que obviamente tendrán que comunicarse con los niveles gerenciales establecidos en los equipos de mejora para que exista una retroalimentación en ambas vías. Estos dos grupos son importantes para poder implementar todos estos proyectos de mejora en los establecimientos de salud. No puede solo funcionar el área gerencial, no puede solo funcionar el área técnica. Tienen que trabajar en conjunto. Definir responsabilidades, definir el método de retroalimentación, de comunicación, de seguimientos para alcanzar la gestión de las problemáticas de forma oportuna. Entonces, básicamente les agrupo todo lo que les he mencionado en esta diapositiva y que es básicamente un poco de lo que va el proyecto de mejora y es lo que quiero comunicarles ahorita. Cuya también ya está en la semana 2. Acá tienen la presentación de la semana, el Excel de la matriz de priorización de Hanlon, y acá está el recurso del proyecto de intervención del módulo 1, que yo acá lo tengo abierto. Obviamente este es un proyecto de intervención que tiene como enfoque la mejora continua de la calidad en los establecimientos de salud y que ustedes lo desarrollen en todo el posgrado. En este primer módulo únicamente desarrollarán 4 pasos específicos y ya en los otros módulos lo irán alimentando o modificando ya con las estrategias y con las recomendaciones que cada módulo vaya realizando. En este caso, se van a mantener los equipos que se conformaron en la primera sesión, que si no mal recuerdo son estos mismos, son 6 grupos, yo se los voy a colocar ahorita en el aula, porque si existe alguien que no está, que está duplicado, o algo, lo incorporamos sin ningún problema. Al momento tengo 6 grupos con el personal que ustedes pueden ver ahí. Solamente, perdón, es que nosotros nos habían informado que nosotros éramos el grupo 1 y ahora estamos como grupo 2. Una vez si va a ser siempre así. Porque, por ejemplo, la tarea de grupo sí la subimos como grupo 1. Ok, perfecto. Y nosotros somos el grupo 3 y ahí dice el grupo 4. El que está como grupo 1, ¿en qué número va? El 6 éramos nosotros. Ok, perfecto. Ingeniero, disculpe. Bueno, Hola, donde yo dígame. estoy ahorita hay un poco de ruido, porque hay una fiesta cerca de la zona, pero yo prácticamente soy del grupo 4, pero aparezco también en el grupo 1. Ah, ok. O sea, aparezco anotado aquí en la parte de abajo, pero soy del grupo 4 con Laura Pineda, Nidia Rodríguez, Noé Hernández y Sabrina García. No, somos grupo 3. Pero somos grupo número 3, o sea, el grupo 4 y grupo 1 y somos el grupo 3 realmente.
Ok, entonces ustedes van aquí. Somos el Este grupo. grupo 3, Elizabeth, ¿qué grupo es? Elizabeth, Alba, Tania, Somos Claudia. ¿Ves grupo con el- Grupo 2. 2. Es el, Dos. Ok. Em, Igual el grupo 6, ujú, éramos el grupo 5. ok, son grupo 5. Y el grupo de Rosa, Jorge, José sería en el 4, entonces. Sí, el 4. Ok. Y me dijo el compañero que estaba duplicado en el grupo Rodrigo. 1. Ujú. En el grupo 6 no debería de estar yo, Ah, ok, en Ah, el Rodrigo grupo 6 Francisco. no tiene que estar. Rivera Rey. Perfecto. De la misma forma, ingeniero, ahí hay un Jorge González en el grupo 5, pero no estoy seguro si está duplicado también porque yo estoy en el 6. La Ok. vez pasada preguntaron y Ah, nadie sí. dijo nada. Ok. Pero, ajá, no sé. Bueno, lo vamos a borrar porque probablemente no está, porque creo que no tengo ahorita conectado otro Jorge González más que usted. Ok. ¿Hoy sí? ¿Quedamos así? Perfecto. Ahí Entonces, estamos. yo igual voy a subir en la plataforma. De igual manera, si hay alguien que está viendo la grabación y no está en alguno de estos grupos, nos escribe en el foro de dudas o consultas y ahí lo incorporamos. Hoy sí, les explico la primera parte de el proyecto de intervención hacia la mejora continua en los establecimientos de salud. Se mantienen los equipos conformados, ya lo corroboramos. ¿Y qué es lo que se plantea hacer? Bueno, aplicando las herramientas de calidad que se han aprendido en estas sesiones, lo primero es enlistar al menos de 3 a 5 problemas que ustedes hayan identificado en sus establecimientos de salud. Pueden utilizar la técnica de lluvia de ideas. Luego van a aplicar la técnica de priorización para, obviamente, enfocarse en uno de todos esos problemas que surgieron en el punto anterior. Ese lo van a analizar con la espina de pescado diagrama de Ichikawa y van a identificar al menos 2 posibles soluciones a esa problemática identificada. En esta parte de la propuesta de la intervención pueden recomendar acciones con responsables y tiempos de ejecución de manera global. No es necesario que lleguen tan a detalle. Me interesa más el tema de la aplicación de las herramientas de calidad, tanto del análisis de causa raíz como de priorización, con la que ustedes se sientan más cómodos de la que hemos visto. Porque las siguientes partes las van a ir desarrollando ya en los siguientes módulos. Les he puesto acá también eh, este link de la Dirección de Planificación del Ministerio de Salud, en donde hay varios proyectos de mejora continua relacionados con el premio de reconocimiento a las mejores prácticas, creo que hasta el 2023, desde el año 2015, porque todos estos ejemplos precisamente se basan en un modelo de calidad para poder hacer sus proyectos de intervención, que en este caso les llaman mejores prácticas. Y dentro de cada uno de estos van a ir viendo que existe, y vamos a ver acá, el ejemplo que elegí, tiene que tener acá más adelante, en este caso hacen un FODA con fortalezas, acá hacen un ejemplo de priorización, los problemas los identificaron con lluvia de ideas, hacen nuevamente la parte de la priorización por Hanlon, definen los criterios, hacen su análisis de Ichikawa, que dijimos que por lo menos deberían de tener las 4 vertientes, que puede haber ciertas modificaciones en cuanto al nombre. Yo les di algunas recomendaciones. En la primera semana está el Word con ejemplos específicos de cada una de las M relacionadas a la causa raíz. Sí, la verdad es que solo uno me parece muy poco, una causa relacionada a una M me parece muy poco, pero em, y acá luego termina obviamente en el tema de las recomendaciones y demás. Y creo que hay muchas buenas ideas que podrían tomar, acá hay incluso el tema de un análisis monetario. Miren, obviamente no llegamos hasta ese punto en el módulo por cuestiones de tiempo, pero sí me gusta mucho darles a conocer esta parte porque creo que hay muy buenas ideas que pueden replicarse y que podrían tomar de acá.
así como hay para, este era de seguridad de la persona, reducción, bueno, palabras claves, líneas vasculares, de vinculación humanizada, de la aplicación de los 4 pasos, el tema de cuidados de enfermería, hay de varias temáticas para que cuando ustedes en su tiempo libre quieran ahondar un poco de cómo se ha aplicado en específico los modelos de gestión para la implementación de proyectos de mejora, les dejo ahí el link en el PDF. Dígame, Rodrigo, perdón. Dígame, Rodrigo, le escucho. Tengo una consulta con Ujú, respecto en la parte de arriba, el documento que nos estaba mostrando, donde ujú. menciona, donde menciona los herramientas de priorización. Sería ya sea el diagrama de Pareto o el que nos enseñó el día de hoy, de Así Hanlon. es. Pueden Cualquiera de esos utilizar, dos. así es. Ok. Hanlon, Pareto, o depende de cómo se establezcan, si quieren utilizar matriz de riesgo, también podrían hacerlo. Sí. La idea es hacer la presentación el 21 de diciembre, creo que es el último día, ¿verdad? No nos vamos a hacer el próximo año, ¿verdad, maestro Odir? Creo que está acá. Sí, el 21 es el último de este módulo y obviamente de las sesiones sincrónicas, así que ese día sería la presentación, un formato PDF con la estructura descrita en el numeral 2 y una presentación PPT que no supere, eso lo voy a agregar acá, que no supere los 10 minutos, yo se lo voy a agregar nada más dentro de las indicaciones. No sé si hay alguna duda, pregunta o comentario al respecto. Todo claro, todo oscuro. Igual si hay alguna otra duda, pregunta, comentario, pueden utilizar el espacio designado en el aula virtual, a los que ya algunos tienen acceso y si no, lo tendrán, el foro de dudas o consultas. Acá en los documentos de apoyo les dejo las herramientas, la caja de herramientas, que son los documentos oficializados por el Ministerio de Salud. Acá el Excel con el Hanlon para que lo puedan ver y demás. Y en la semana 1 está justo, sí les pido que participen en el foro de presentación, ya habían algunos de ustedes que habían participado, para los que todavía no, que lo recuerden y lo tengan en mente. Acá están los ejemplos relacionados con la 6M, en donde hay ejemplos específicos para cada una, para que ustedes los puedan utilizar de guía. Y acá para hacer la entrega, tanto la grupal como la individual, que dijimos que vamos a extender el tiempo de entrega para la próxima semana, para el próximo sábado. Ya le voy a cambiar acá la fecha, que creo que sería 14. Bien, si no hay más dudas, preguntas o comentarios, les dejo para que disfruten de su fin de semana. Disculpe, solo una Dígame. pregunta, aprovechando Ujú. que está en la plataforma. Yo quería, porque hasta ayer me pude realmente en la noche ver la plataforma, ¿Ok? quise ver clases anteriores, pero no encuentro dónde puedo ver el video de las clases anteriores, o no Yo, está. yo, fíjese que voy a preguntar porque creo que todavía no lo han cargado, pero voy a preguntar porque sí, cada sesión se graba y se sube precisamente justo bajo el link de la sesión. Entonces, probablemente por el tema de los accesos a la plataforma es que todavía no se ha colocado, pero yo me aseguro esta semana de que puedan tener tanto el de la semana anterior como el de esta, para que Ah, los tengan ahí a la mano. Ujú. ok, gracias, gracias. ¿Cómo no? Con gusto. Bueno, qué gusto saludarlos nuevamente. Y nos vemos el próximo sábado, primero Dios. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias. Gracias, igual. Buenas noches. Nos Gracias. vemos. Buenas Muchas noches. gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Hola, ingeniero, muchas gracias. Quedamos ¿Cómo entonces no? pendientes por cualquier cosa. Ok, solo si le pido, maestro, si puede ver lo de la grabación para Sí, que sí, suban. esa la Ok. vamos a cargar y ya está ahí. Entonces únicamente va a quedar recargada esta semana, era por lo mismo que se tenían dificultades. Sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, pues Un gusto. feliz fin Feliz de noche. semana. Nos vemos. Gracias. Adiós.